Gloria al Señor, iglesia, aleluya. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿no? Qué hermoso que nos hace partícipe de estas adoraciones, de estas alabanzas. Qué hermoso que nosotros podemos glorificarle a Él, pero en eso sentir una sanidad para nuestra alma. Algo que nos fortalece, que nos hace parte de Él. Y que la humillación que debemos manifestar al adorarle, quebrándonos ante Él, muestra su grandeza. Amén. Bueno, entonces vamos a ir a la palabra de Dios. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a orar primero, pero vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 18. Vamos a leer distintos versículos del capítulo, pero vamos a empezar por el versículo 1, 2 y 3. Te invito a orar entonces. En el amor de Cristo, te invito a que oremos por la palabra en esta noche. Señor amado, Dios de justicia, Dios de bendición, aquí estamos una vez más en tu casa, Señor, esperando en este momento, Señor, el maravilloso beneficio de tu palabra. Sabemos, Señor, que en ella hay vida. Tu palabra se señala a sí misma como una dadora de vida, como un elemento que genera en nosotros la vida eterna. Señor, también tu palabra se señala a sí misma como la motivadora de la fe. En ella estás vos, Señor. En ella está tu espíritu. En ella está tu presencia, hablando en nuestros corazones en cada momento, Señor. Y queremos rogarte que este sea un momento más, que eso suceda. Que tu Santo Espíritu, amado, esté tratando con nosotros. Y que podamos comprender y entender de que tu palabra está dirigida a nuestros corazones. Te pedimos esto en el glorioso nombre de Jesús. Génesis 18, versículo 1. Y el Señor se le apareció en el encinar de Mamre. El Señor se le apareció a Abraham. ¿Cuántos conocen la historia? Me imagino que los lectores de la palabra ya la conocen. ¿A cuántos se le apareció el Señor? Pregunto. Algunos pueden pensar y decir: Dani, pero bueno, no, yo no vi ese haz de luz en medio de mi habitación. No es que bajaron 30 ángeles con espadas y el Señor estaba en el medio de ellos. Pero vuelvo a preguntar, sin que ello haya sucedido, ¿a cuántos se le apareció el Señor? El Señor se reveló a tu vida. Él se reveló a mi vida. Él se manifestó a nuestras vidas. Por lo tanto, Él apareció en nuestras vidas. Aquí cuenta una historia muy bella sobre algo que es hermosísimo y poderosísimo. Y que Dios quiera que hoy podamos atesorar el principio que encontramos en él, en el relato. Abraham fue llamado amigo de Dios, ¿no es cierto? Ese varón tuvo un gran compromiso ante las directivas de Dios y también una maravillosa respuesta a los llamados de Dios. Abraham fue aquel que fue capaz de ir a sacrificar a su propio hijo. El Nuevo Testamento nos habla sobre este hecho y nos dice: pero ¿cuántos de nosotros haríamos eso? Dios hizo eso con Jesús, ¿no? No estaban los planes del Señor que un hombre sacrificara a su hijo. Es solamente una muestra del amor que tenía Abraham hacia Dios, la fidelidad que tenía Abraham. Esa actitud, esa entrega de Abraham, hermanos, debería estar en mí, debería estar en todos nosotros. Deberíamos tener un corazón como el de Abraham. Quizás lo tenemos y no lo sabemos, ¿no? Quizás no estuvimos expuestos a situaciones límites donde realmente honraríamos a Dios. ¿Cuántos creen que esto será así? El Señor quiere que nosotros le entreguemos el corazón en definitiva. De eso te estoy hablando. Versículo 2 del capítulo 18. Dice que Abraham alzó los ojos y miró. Y esta expresión se usa en libros proféticos. La cantamos, esa expresión, diciendo: alza tus ojos y mira. Pero qué fuerte que es. Porque realmente nosotros, para encontrarnos con Dios, debemos alzar nuestros ojos. Y esto ilustra muchas cosas. Ilustra que nuestra visión debe ser hacia los cielos. Debemos creer en la esperanza eterna. Debemos creer en la esperanza del reino de los cielos.
Yo no sé por qué, pero a ver, hoy hablábamos en casa con un grupo de hermanos y yo les pregunté, les dije, ¿no les parece que no se manifiesta mucha alegría cuando nosotros algo así, ¿no? Dije, hablamos del reino de los cielos y llegamos a la conclusión como que estamos muy acostumbrados a este mundo, ¿no? Estamos como muy visualizados en este mundo y no pensamos mucho en el reino de los cielos. Mientras que el apóstol Pablo nos dice que hagamos eso, que pensemos en el reino de los cielos. Jesús también nos está esa verdad. Nuestros corazones espirituales se tienen que abrir en definitiva para mirar hacia arriba. ¿De dónde viene la salvación? De los cielos, del reino de los cielos que fue traído a la tierra para que el hombre pueda tener lo mismo que allí había y hay y habrá y siempre eso estará. El Señor se manifestó a Abraham como se manifiesta en nuestras vidas. Y en Abraham había un corazón dispuesto a tener un trato con Dios. Una disposición completa que vamos a ver en el desarrollo de los versículos. Dice que cuando él miró, he aquí, 3 hombres estaban parados frente a él. De pronto salían, la Biblia no cuenta cómo pasó. Quizás no los vio acercarse, quizás los vio y no lo comenta la Biblia. El hecho es que él mira y encuentra a estos 3 hombres. Y al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Él identificó que era presencia de Dios que estaba ahí. El hecho es que él los ve y va corriendo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el Señor. ¿Cómo tenemos que ir a Dios? Corriendo. ¿Con lentitud? No. Con presura. Corriendo a la presencia de Dios. Decirle que está al lado tuyo. Andá siempre corriendo a la presencia de Dios. Dios se te manifestó en el principio, pero no solamente se manifestó en el principio de tu vida de relación con Él. Él se manifestó a lo largo de tu existencia. Él se manifestó en tu corazón muchas veces. Y cuando Él se manifiesta, nosotros tenemos que ir corriendo a su presencia. Él al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos. Segundo acto, se postró en tierra a Él. Sabía ante quién estaban. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que bajar en ese momento, ahora sí la mirada, y tenemos que estar en humildad para postrarnos ante el Señor. Si no me humillo, entonces no habrá relación con Dios. El Señor sabe cómo tratar con nosotros. Y aunque Él trata a personas altaneras, hasta las bendice a veces. Aquellos que no le buscan, Dios los trata igual. El Señor se preocupa por ellos, los cuida, los protege aún porque quiere ver el futuro, que en el futuro ellos se conviertan a Él. A pesar de eso, hermanos, para tener una verdadera relación de amistad con Dios, como Abraham tenía con Dios, se tenía que humillar a Abraham y nos tenemos que humillar nosotros. Yo quiero preguntar una pregunta media rara, extraña, pero ¿cuántos le gusta humillarse? ¿A alguno le gusta humillarse? Segunda pregunta, ¿alguno está dispuesto a humillarse? Para estar con Dios tenemos que humillarnos. Hay que bajar nuestro amor propio, el medidor de nuestro amor propio, ¿no? Dejar de amarnos tanto, y quizás eso es lo que nos puede impedir humillarnos ante Dios. El amarnos tanto, el amar tanto como pensamos, el amar tanto como vivimos, el amar tanto como hacemos, el amar tanto nuestros logros. Nada de eso nos pertenece. Debemos humillarnos. ¿Se atreven a decir conmigo? Señor Dios, yo quiero hacer lo que Abraham hizo. Ir corriendo a tu presencia. Padre, recordame en los momentos de necesidad y de placer espiritual, ir corriendo a tu presencia. Y Padre, también quiero humillarme ante tu trono. En el nombre de Jesús, Señor, queremos hacerlo. Versículo 3. Y dijo Abraham, Señor mío, si ahora, él ya se había postrado en tierra, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Él le dijo, no te vayas de mí, Señor, quédate acá. Viniste a mí, quédate acá. Eso debe ser tu sentir y mi sentir. El Señor vino a tu vida. Jesús dijo que no éramos nosotros los que le habíamos elegido a Él. Fue Él quien nos eligió a nosotros. Fue Él el que vino a nosotros. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, tenemos que decirle, Jesús, no te alejes de mí.
No pases de alto mi vida. Quiero que estés con tu siervo. Vamos a tratar de ver, de entender. Yo digo, para que, aparte quiero decir esto, que mi definición no es perfecta sobre este tema o otros temas de la Biblia. Yo oro, como lo harías vos en mi lugar, clamo a Dios, pido discernimiento, y puede que en algún punto difiera con el punto de vista de otro, sin significar que la visión es incorrecta, el entendimiento es incorrecto. Por lo tanto, te voy a dar mi parecer ante esta realidad. ¿Quién se le apareció a Abraham? En el primer versículo dice claramente que fue el Señor. ¿Por qué lo dice? Como siempre, hermanos, siempre lo que define algo en las Escrituras es el idioma original. Siempre. Y en el idioma original, o sea, en el hebreo, se usa una palabra que es anashin. Y esta palabra anashin es un plural. Pero ese plural está relacionado con un ser, escuchen, un ser que es hombre, pero también es Dios. ¿Cuántos tienen esa característica? Dios podía tomar forma de hombre o angélica en semejanza, si quisiera, lo que llamamos una teofanía. Pero ¿quién es el Dios hecho carne? Jesucristo, ¿no? Yo no puedo afirmarlo 100%, no puedo decir Jesús estuvo parado ante Abraham, pero a mí me parece que por la descripción original, muy probablemente era Jesús que estuvo ahí. O Dios mismo o Jesús. No hay otro que tenga esta connotación en el original. Entonces, a nosotros se nos presentó de la misma manera el Señor nuestro Dios, o Jesús. Y somos benditos por eso. Si no hubiera pasado eso, quizás en la antigüedad de mi vida hubiera pasado un desastre en la familia en la que yo vivía en mi juventud. Si no hubiera pasado eso, que el Señor se manifestara en mi vida, quizás yo hoy sería una persona que estaría, vaya a saber en qué caminos, muy lejos de expresar amor a Dios en mis actos o en mi vida o en mi corazón. Ponete vos ahora en mi lugar. ¿Qué sería de tu vida si el Señor se hubiera presentado a tu vida? ¿Dónde estarías? ¿Dónde estarías? ¿Consumiendo algo que consumías antes? ¿Viviendo de una forma totalmente desalineada a la voluntad de Dios? ¿Entregándote a placeres? ¿Entregándote a fornicación? ¿Entregándote a lujuria? ¿Entregándote a mentira, a error, a hechicería algunos? ¿Dónde estaríamos si el Señor nos hubiera manifestado en nuestras vidas? Quizás algunos llegan hoy al camino del Señor y están en esa situación. Y tenemos que tener todo el amor junto con Cristo para que ellos puedan vivir el cambio que nosotros hemos vivido, gracias a la misericordia de Dios. Pero hermanos queridos, vivimos esa tremenda bendición de parte de Dios y es motivo de agradecimiento. ¿Qué te parece? Es motivo de agradecimiento. Es motivo de agradecimiento, por favor. Aleluya. Esta condición de Jesús que te mencioné la encontramos en Juan 1, versículo 1 y 2. Ahí lo dice claramente. Aquellos que son lectores de la Escritura lo conocen. Si no, léelo en tu Biblia, por favor. Conforme avanza la historia, se va a hacer evidente que la visita que Abraham recibió era la del Señor y por lo menos 2 ángeles. Eso es lo que llegamos a concluir, porque después relata el movimiento de esos 2 ángeles la Escritura. Abraham salió a recibir a los 3 visitantes aún antes de saber quiénes eran, pero él ya tenía luz de Dios. Hermanos, nosotros antes de encontrarnos con Dios ya tenemos luz de Dios. Dios nos prepara para el encuentro. ¿Cuántos creen que esto es así? Él preparó nuestras vidas. Él fue motivando nuestros corazones a saber que Él vendría a nosotros. Él fue preparando las circunstancias. Nos estuvimos dando cuenta de esa realidad, como Abraham lo hizo. Algunos escapan a esto. Algunos que se dieron cuenta escaparon a esto. No fue el caso de Abraham y no debe ser nuestro caso tampoco. Tuvo una particularidad Abraham con ellos, que seguramente de no ser Dios y ángeles hubiera hecho lo mismo con personas,
comunes y corrientes como nosotros. Fue un hospedador, Abraham. Él fue una persona atenta y los recibió con atenciones y con cuidados a los visitantes. Esto es algo que debemos aprender también de él, ¿no te parece? Abraham llegó a ser amigo de Dios. La Biblia dice que si nosotros amamos a Cristo, Él ya no nos va a llamar siervos, nos va a llamar amigos, ¿no? Si somos obedientes a sus mandatos, en realidad dice el contexto. ¿Querés ser amigo de Jesús? ¿Sos amigo de Jesús? ¿Sos amiga de Jesús? Quizás ya lo sos, ¿no? Quizás estás viviendo una relación de amistad con Él, pero quizás estás empezando a hacerlo. Gozate en eso, iglesia. Versículo 6. Entonces Abraham fue deprisa, repito, con presura. Él fue rápidamente. Para mí esto dice tanto, hermanos. La Biblia en el Nuevo Testamento dice que nosotros hagamos las cosas con diligencia, que es lo mismo, con presura, rápidamente. El Señor necesita siervos hoy. ¿Cuántos creen que esto es así? El Señor necesita siervas. El Señor necesita ministros y ministras. El Señor necesita hombres y mujeres que tomen responsabilidad dentro de su casa. Que no solo sea lindo venir a un culto, sino decir, yo quiero servir. Quiero servir a los demás y quiero servir a Dios. Quiero servir a mi prójimo y quiero servir a mi Creador. El Señor necesita que nosotros tomemos la iniciativa, como la que Él tuvo de venir a visitarnos, de entrar en nuestra vida, que tomemos la iniciativa y que digamos, Señor, acá estoy a tu disposición. Te me revelaste en la vida, sé que existís, sé lo que eso significa para mí. Significa salvación y eternidad, significa que estaré en tu reino. Y los que amo también estarán en tu reino, Señor, porque hay muchas promesas en tu palabra al respecto. Señor amado, Dios, entonces quiero servirte. Toma esa decisión con presura. Toma esa decisión con rapidez. Acércate a tu Señor. Todo lo que aprendas de Dios, todo lo que aprendas de las Escrituras, hazlo rápido. Si Él te dice que adores, adorar rápido. Anda enseguida a postrarte sobre tus rodillas. Anda enseguida a levantar tus manos. Si Él te dice que seas fiel a alguna actitud en la cual Él te pide que lo hagas, hazlo rápido. Hazlo rápido. Pero hermano, ¿cómo no vamos a ir rápido a estar con el Señor, no? ¿Cómo no va a ser algo que hagamos rápido? Ir a estar con el Señor. No estoy hablando de morir, ¿no? Estoy hablando aquí en la tierra, de estar con Él, de vivir momentos con Él, de compartir la vida con Él. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara en este caso y dijo, apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y bueno, y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. ¿Te das cuenta que en la muerte de ese animal está otra vez la tipificación del sacrificio? Aunque muchos ignoran esto, cada vez que hay la muerte de un animal, hay un sacrificio hecho en beneficio de alguien. En este caso no era para salvación, era solo para alimentarse, pero fue un sacrificio y tipifica otra vez más eso. Dice entonces, repito, tomó también cuajada y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Ya está, los atendió y ya estaba regocijándose en la atención que había tenido ante ellos. Yo creo, hermanos, que si nosotros servimos al Señor, vamos a sentarnos en algún momento placenteramente y tener satisfacción de haber servido al Señor. ¿No te parece? A veces hay cosas duras en nuestra vida, fuertes, poderosas emocionalmente, pero también están esos momentos en los que puedo decir, Señor, yo te di todo lo que podía. Te di mi esfuerzo, te di mi corazón, te di mi tiempo, te di mi devoción, te di todo lo que había en mí. Y sentir placer por eso. Cuando uno piensa y dice, yo le regalé mi juventud a Dios, de cómo uno se puede sentir de haberle dado el mejor esfuerzo a Dios.
En la antigüedad, hermanos, no era frecuente que la gente comiera carne. Aunque uno crea que es así, no lo era. Por lo general, lo hacían solo para eventos especiales, fiestas. Y muchas veces estaba este tema que te acabo de decir recién, de lo sacrificial. No solo era un alimento caro, que no todos tenían el acceso a todos los días en esto, o sea, al animal, al ganado, sino que debía comerse de inmediato, porque ¿qué pasaba con la carne? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo dijeron? No escuché. ¿Vos sabés que sigue pasando eso con la carne, no? No había refrigeradores en ese tiempo. No había. Pero aunque tengas un refrigerador, la carne sigue haciendo ese proceso. Dani, no puedes con lo tuyo, ¿no? Ay, vuelvo al tema, vuelvo. Entonces, realmente fue un halago lo que él les dio a ellos, porque le dio lo mejor. Le dio lo más caro, le dio lo que era para ciertos eventos. De pronto Abraham dijo, tengo una fiesta, tengo algo que celebrar. Me ha venido a visitar el Señor. Vos también tenés una fiesta, tenés algo que celebrar. Ha venido a visitarte el Señor. Ha venido a darte vida. Dale lo mejor que tenés. Ofrecele lo mejor que tenés en tus posesiones. En lo que hay dentro de tu corazón, dáselo a Él. Luego de comer, los visitantes anunciaron a Abraham, o Abraham en algunos lugares lo dirían, la razón de su visita. ¿Por qué habían venido? Pero antes preguntaron por Sara. Antes preguntaron por la esposa de Abraham. Lo que ellos iban a decir incluía a Sara. Génesis 18:9. Entonces le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, allí en la tienda. Luego el Señor, dice en esta versión, le explicó el propósito de la visita. Génesis 18:10, el versículo siguiente. Y aquel dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo del año próximo. Y he aquí, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Hermanos, qué promesa la que Dios le dio a Abraham. Él ya se lo había dicho a Abraham. Él ahora quería que Sara lo supiera también. Dios incluye a las familias completas en sus planes. Amén, ¿lo crees? Él no te llamó como un ungido o una ungida especial. Él te llamó a toda tu familia. Él nos llamó a todos por igual. Y como la Biblia dice en el Nuevo Testamento, no ve diferencia alguna entre el hombre y la mujer. Somos siervos y siervas de Él. Entonces, esto es lo que estaba aconteciendo en el Antiguo Testamento. Y dice que Sara estaba escuchando a la puerta. Yo quiero creer que Sara no era chismosa, pero parece como que estaba ahí apoyando el oído, escuchando, ¿no? Dice, y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. El Señor llegó a confirmarle el pacto que había hecho con Abraham. Volvió a confirmarle que el hijo de la promesa lo iba a tener con Sara. Actuaron mal después los dos, ¿no es cierto? Porque el Señor se lo aclaró. En la visita le especificó. Lo que habían hecho no estaba bien. Abraham lo sabía porque el Señor se lo había dicho unos días antes. Pero también Sara lo debía saber. ¿Cuál fue la reacción de Sara ante esta noticia? Mujer, si vos tuvieras la edad de Sara, ¿cuál sería tu reacción? Vamos a ver lo que dice Génesis, versículo 11 al 12. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió para sus adentros, diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo, mi Señor? Esa frase deriva muchos comentarios. A mí me inclina esa declaración, que la palabra placer, por las distintas palabras que encontré en los originales, en relatos, está hablando de el profundo sentimiento de ser madre, no de otra cosa, de experimentar la vida siendo madre. Ella estaba hablando más que nada de eso, por lo menos es a mi consideración. Cada uno tiene
libertad de pensar otra cosa. Sara tuvo la misma reacción que Abraham, quien también se rió. Los dos se rieron. Génesis 17:17 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro. Una vez más se postró. Esa actitud de Abraham no fue una actitud irreverente. Él se postró en tierra. Y aún en ese momento él sintió como esta sensación de reírse junto con su esposa cuando se le estaba hablando. ¿Por qué? Porque él era un hombre de 100 años. A un hombre de 100 años le nacerá un hijo, dijo Abraham. Y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Hermanos, vos podés tomar esto de dos maneras: agnósticamente y decir: esto es una fábula, esto es un cuento de niños. ¿Cómo una mujer de 90 años y un hombre de 100 años van a tener hijos? Bueno, el hombre realmente se sabe que puede tener a cualquier edad, pero ella no. Entonces no tendrías fe. Pero si tenés fe, como hoy predicamos a la mañana, y esperanza en las promesas de Dios, sabes que esto es cierto, ¿no es cierto? Esta historia es verdadera, es real, es lo que sucedió. Entonces encontramos este poderosísimo milagro profetizado por la boca de Dios. Quiero decirte que esa no es la única promesa de Dios en la Escritura. El Señor ha prometido muchas, diversas, variadas, fantásticas, hermosas bendiciones para tu vida a través de la promesa de la Escritura. Él dijo que si haces tal cosa, obtendrás tal cosa. Lo hizo una vez, lo hizo otra vez, lo hace una vez más. Y te lo vuelve a decir cada vez que lees la Biblia. Hay promesas para tu vida. Por otro lado, hay personas que han tenido un trato muy misericordioso de Dios, que quizás soñaron y Dios le habló un sueño. Otros que quizás tuvieron un éxtasis. Algunos de ustedes, hermanos, que estaban orando en sus casas y de pronto escucharon algo de una forma milagrosa. Otros que experimentaron el calor de la presencia de Dios en su vida y Dios le habló al corazón. Y Dios te prometió algo. Y Dios te dijo que haría algo con tu vida. Él no fallará en sus promesas. ¿Cuántos se gozan en eso? Algunos de ustedes Dios le dijo que los haría pastores. De la iglesia me refiero. Quizás no estén hoy presentes, quizás sí, pero Dios lo hizo. ¿Se podrá olvidar esa promesa? ¿Abraham la habría olvidado? ¿Nosotros podemos olvidarla? Algunos el Señor le dijo que iría a misionar. A otros el Señor le prometió que servirían en tal área de la iglesia. A otros les dijo que sanaría su hogar. A otros les dijo que sanaría su matrimonio. A otros les dijo que sacaría a su hijo de la delincuencia. A otros les dijo que sacaría a su hija de los caminos de la vida sin Dios. ¿Pensás que Dios va a fallar a su promesa? No lo hará. A otros nos prometió vida eterna. ¿Pensás que Dios va a fallar? Jamás, hermanos. Jamás. Que alguien se goce en eso, por favor. Alabado sea nuestro Dios. Esto parecía algo a la conciencia humana ridícula. ¿Cómo va a pasar eso? La carne nos diría eso. Satanás nos diría eso. Los demonios nos dirían eso. Pero un corazón en fe simplemente cree. Dios puede hacer que una mujer de 90 años, que hace mucho tiempo perdió la condición de ser madre, pueda ser madre. Y todo lo que implicaría el parto en una mujer de 90 años, el nacimiento de ese bebé, las complicaciones que podría tener. Pero para Dios no hay nada imposible. Hermanos, quiero decirles que en la promesa que Dios hizo a tu vida, en la personal y en la bíblica, no hay nada imposible para Dios, para hacer esa promesa en tu vida. Y aunque vos veas algo difícil y que no se puede lograr, no hay nada difícil para Dios. Versículo 14. Ahora el Señor. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Dice esta versión. Yo quiero decírtelo otra vez. Cerrá tus ojos, por favor. Dios te vino a visitar. Y Él te habla y te dice a tu corazón: recordá la promesa. Recordá lo que te dijo. Recordá lo que te dijo sobre la eternidad.
Recordá lo que te dijo sobre tu vida. Recordá lo que te dijo sobre la persona que amás. Recordá lo que dijo de salvar a ese ser que amás. Él te pregunta, ¿hay algo demasiado difícil para tu Señor? Puedes abrir tus ojos. Yo sé, nosotros sabemos que Dios cumple sus promesas. Sara tuvo una reacción humana, tal vez como nosotros, hermanos, lo hubiéramos tenido. Sin ánimo de ofender a Dios. Nos hubiéramos reído porque se nos ha dicho algo difícil. Se rió antes lo que parecía imposible. También, hermanos, se puede decir que se vio en ella, como se hubiera visto en nosotros, a través de esa risa, un cierto rasgo de incredulidad. No estaba creyendo. Luego negó haberse reído por miedo al Señor. Génesis 18:15. Pero Sara lo negó. O sea, el que se había reído. Porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. Y él dijo, no es así, sino que sí te has reído. Todo acto de tu vida está grabado en el corazón de Dios. Todo acto de mi vida está grabado en el corazón de Dios. La mueca más pequeña que hagas con tu rostro, o la intención más vaga que tengas en el centro de tu corazón, Dios lo conoce. A Él no lo podemos ocultar. Él sabe nuestra realidad. Ahora quiero decir esto. ¿Por qué la Biblia entonces, hermanos, saca a la luz los errores de los hombres? Lo hace para enseñarnos que aún las personas elegidas por Él, como estos patriarcas, los héroes de la fe, eran también seres humanos como nosotros, sin ninguna diferencia, eran iguales que nosotros. Pero a pesar de que se rió, la Biblia dice que Sara terminó creyendo. Así nos pasó a nosotros, ¿no? Terminamos creyendo, ¿no es cierto, iglesia? Terminamos creyendo. Aleluya. Hebreos 11 y 12 dice, también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Primero no consideró fiel a Dios, después lo consideró fiel. Primero no creyó a la promesa. Ojalá estés viviendo esa realidad, que hayas sabido algo de Dios y que no hayas atendido a eso, pero ahora, como Sara, estés prestando atención a la voz de Dios y estés tomándote en serio las palabras de Dios y estés tomándote en serio el Evangelio y las promesas de la palabra de Dios y estés vivificando la Escritura en tu ser, siendo transformado, cambiado, nacido de nuevo. El versículo siguiente dice, por lo cual nació de uno una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. De uno. ¿Qué puede salir de uno de nosotros? ¿Qué podremos gestar en nuestra vida? Cuando muramos, cuando ya no estemos aquí, ¿qué habremos dejado? ¿Qué vida habremos dejado? ¿A cuántos le habremos hablado de Jesús? ¿A cuánto habremos construido en Cristo? ¿A cuánto habremos alentado en la fe? ¿A cuánto habremos servido en nuestros días de vida en la tierra? Hermanos, iglesia, uno puede hacer mucho. Y si todos nosotros somos unos, más podemos hacer. Amén. Que nuestro corazón sepa que el Señor nos ha visitado. Sepa que Él nos ha llamado, invitado a ser sus siervos. Dios cumplió. Aunque era humanamente imposible, Dios cumplió la promesa. Él cumplió lo que había prometido. Génesis 21, 1 al 7 nos habla sobre esto. Y así dice, entonces el Señor visitó a Sara como lo había dicho, como lo había prometido el año anterior. E hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Ya el tono era distinto. Ya no era falta de fe. Al revés. Ahora era fe convertida.
Cuando Dios llega al hogar, y el hogar no representa la edificación, como vemos la tienda, no habla de la casa, la edificación, habla de nosotros como iglesia, el mismo simbolismo. Cuando Dios llega a nosotros, trae una noticia, y esa noticia es que sucederá un milagro, acontecerá algo para que demos fruto. El milagro es el nacimiento de tu corazón, la transformación de tu corazón. El milagro es que toda tu mente será renovada. El milagro es que su espíritu vivirá en vos. El milagro es que sus promesas se cumplirán una a una y cada una de ellas en tu vida. Y aunque toda tu vida haya sido estéril, llegarás a dar fruto.